esta debacle económica que ya vino con un arrastre. El arrastre es de que el país estaba básicamente en quiebra, y estando en quiebra, de remate venimos a soportar una crisis sanitaria que nos ha llevado a profundizar aún más la crisis social y económica en la cual vivimos. Por favor, mute a los participantes, luego verificar sus dispositivos. Hay algunos hermanos que están con los dispositivos en abierto. Pongan mute, por favor. Entonces, esta crisis sanitaria ha llevado y ha profundizado más la crisis económica de nuestro país. El nivel de desempleo, justo hoy en la mañana se veía en televisión cómo ha incrementado la crisis ya reinante en el país, la crisis laboral, la crisis básicamente de comercio ha generado un caos sin precedente. Pienso que el rol protagónico que tiene hoy la Asamblea Nacional a través de la aprobación de esta ley humanitaria, que hasta donde se entiende hubo un veto parcial por parte del señor presidente, donde por fin llegaron a ponerse de acuerdo y establecer una ley humanitaria que de cierta forma se espera que pueda lograr paliar de alguna forma la crisis en las cuales estamos llevando todos los ecuatorianos, que al parecer esta crisis va a tener siquiera una secuela de un año en adelante. Me gustaría saber a su criterio, porque usted ha sido partícipe también dentro del bloque, dentro de lo que a usted le compete, generar su votación y aprobación de las leyes aprobadas, en donde existen algunas medidas dentro de lo aprobado, dentro de las contribuciones o medidas del ámbito social, hasta donde entendemos también ha habido en el ámbito de inquilinato, han habido disposiciones relacionadas a los servicios básicos, han habido disposiciones relacionadas a las pólizas de salud, a las coberturas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también ha habido reprogramaciones de pago de cuotas de seguro, también se han hablado de fijación de precios de consumo popular, entre otros aspectos que esta ley tiene. Me gustaría conocer y que nos haga conocer a su criterio qué aportó esta ley humanitaria a la actual crisis que tiene el país, mi estimado Héctor. Buenas noches y bienvenido. No se le escuchan. Ahí. Muy buenas noches con todos. Primero, pues, gracias a Dios por permitirnos compartir este momento de diálogo, de reflexión. Disculpando pues la demora, tuvimos ahí unos problemas de horarios y con la conexión, pero ya estamos. Y voy directo al tema. Y primero también, pues, agradecerles a todos su presencia y su interés. En la ley humanitaria finalmente pues se logró primero impedir lo que se había intentado originalmente, que era subir impuestos. Recordarán que el presidente Lenín Moreno había planteado un impuesto a los sueldos desde el trabajador que gana $500 al mes, que ni siquiera cubre con eso la canasta básica familiar en el Ecuador. Nosotros nos opusimos a que eso se dé y finalmente logramos pues que no haya ninguna subida de impuestos en esta ley. Eso por un lado. Por otro lado, también logramos aprobar más bien beneficios en varios temas. Yo creo, y anticipo de entrada, son beneficios insuficientes. En lo personal yo propuse ahí algunas medidas que me hubiera gustado que se aprueben, pero sin duda lo que se logró es un avance, no a veces todo lo que uno quisiera, pero sí un buen avance. ¿Qué se aprobó finalmente? Y esto ya entró el día de hoy en vigencia, ya está en el registro oficial. Número 1, beneficios sobre servicios básicos, que los consumos de agua, luz, teléfono, internet durante estos meses se puedan pagar en cuotas a un año, y también se aprobó que dentro de ese año no se pueda por ley subir ningún costo de servicios básicos. Esto, por cierto, sobre lo que uno realmente ha consumido, porque además en lo personal yo en la Asamblea he estado fiscalizando y mañana logramos que vaya el ministro de Energía a la Asamblea sobre los robos que se están dando en planillas de luz. Le están cobrando a la gente valores que no ha consumido. Y sobre eso no debe haber facilidad de pago, sino corrección y devolución. Pues no. Estamos hablando de los consumos reales, a 12 meses plazo, sin recargos y sin intereses. Limpio. Sí. Eso por un lado.
Por otro lado, también logramos que se prohíba cualquier desalojo por arrendamientos. Parece que hay un micrófono ahí. Ahora para poder hacer tarea y recién voy a ver, recién. Porque va a levantar. Por favor, silenciar el micrófono, por favor. Uton, tienes abierto el micrófono, Uton. Perdón. A ver, ahí estamos para... Mil disculpas. Les decía que también aprobamos que se prohíban los desalojos por arriendos y que se permita, por otro lado, las rebajas en pensiones educativas que pueden llegar hasta el 25% en las escuelas, en los colegios, sobre todo cuando se compruebe que los padres han perdido un puesto de trabajo de cualquier forma, ¿no? Un clamor que ha habido, pues, a nivel nacional. También en la ley logramos aprobar que en el tema de la energía eléctrica, no solo como otros servicios básicos se pague a un año, sino que también para quienes consumen menos de 200 kilovatios al mes, quienes menos tienen en el país, hay una rebaja del 10%. A mí ahí me gustaría que eso hubiera sido más general, pero en todo caso, pues eso fue lo que logró mayoría. También en la ley se aprobó que se exija a la Junta de Regulación Monetaria que se revisen las tasas de interés en la banca para poder dar facilidades de pago y abaratar el costo del crédito, y también acuerdos laborales, que sobre esto pues ha habido una gran confusión, ¿no? Hay gente que dice que hace una semana había despidos por esta ley, cuando esta ley recién entró en vigencia el día de hoy. O sea, ni siquiera estaba en vigencia y se culpaba la ley de los despidos. Eso pues lamentablemente ha habido una gran desinformación. La ley al contrario lo que hace es permitir acuerdos laborales para evitar despidos, y se aclaró que jamás eso puede ser reduciendo el salario básico. Es absolutamente ilegal utilizar la figura de fuerza mayor para despedir a trabajadores, salvo el caso, por ejemplo, que cierre un negocio. Obviamente ahí sí hay un caso extremo, pero eso se aclaró porque con la ley de siempre, el Código de Trabajo de siempre, ha habido muchos abusos en estas últimas semanas que había que brindar. Con eso, yo de manera muy concreta, pues, les resumo lo que creo es lo más importante, lo principal de este proyecto de ley. Más bien, no sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Me gustaría hacer una consulta, perdón, mi querido Héctor. Primeramente, quisiera topar un tema que a mí en lo particular me llama la atención. El estado de emergencia que nosotros entramos como país fue con el decreto, creo que 2016 o 2017, en el mes de mayo, más o menos al 14 o 15 o 16 de ese mes, en donde la facultad constitucional se daba para que pudiera ser por 60 días y luego 30 días adicionales. Pero lo que me ha llamado la atención es que nuevamente el señor presidente genera un decreto 1074 aplicando lo mismo, un nuevo estado de excepción por 60 días más. Me gustaría saber, porque este decreto dice que tiene que pasar esto a la Corte Constitucional, a los organismos internacionales, a la Asamblea Nacional, ¿cuál va a ser la postura, en este caso de la Asamblea Nacional, en especial de ustedes como bloque, sobre este pormenor? Porque a simple vista pareciera que hubiera un vacío constitucional que permite al señor presidente generar decreto de excepción tras decretos de excepción uno al lado de otro. De ser así, podríamos ir hasta un tercer decreto de estado de excepción, porque el COVID no va a desaparecer a no ser que exista una vacuna que también todavía está en veremos. Me gustaría saber cuál es la visión y la perspectiva suya, mi estimado Héctor, sobre este segundo decreto, si al menos como asamblea se han puesto de acuerdo, van a dar paso, van a hacer alguna objeción, y si es que hubiera un tercer decreto, en este paso estaríamos de decreto en decreto. Sus opiniones, mi querido Héctor. A ver, yo creo que desde el punto de vista constitucional hay discrepancias. Tenemos de nuevo problemas con
¿Quién voy a hablar? Les pido por favor silenciemos. Yo también me silencié hace un ratito para no caer en lo mismo, pero si no Jeremías, por favor, cerrar su va a ser micrófono. Por complicado. favor, y Aguacho, cerrar su micrófono. Pues, ¿dónde es que estamos? Bueno, tomando si tengo que decir muy grande. Por favor, Jeremías, cierre su micrófono. No podemos avanzar. Cuidarán bien, porque sabes, ayer sí no. El Alfonso, administrador cierre los póngale micrófonos. silencio el micrófono a Jeremías, por favor. Avance, Héctor, gracias. ya, gracias. Bueno, rapidito. Yo creo que constitucionalmente es debatible, ¿no? Porque la Constitución dice que solo se puede renovar 30 días, o sea que puede haber máximo 90 días de estado de excepción, y se entiende que es por la misma causa. Entonces, sí, hago 60 días el estado de excepción, lo renuevo por 30 días y luego emito uno nuevo, pero que es igualito al primero, eso es una renovación camuflada en la práctica, y constitucionalmente ahí es muy debatible. Ahora, también hay una realidad. ¿Qué pasa si una guerra, o sea, hay casos excepcionales para los que está prevista esta figura, que sin duda es una pandemia mundial, pues, ¿no? Digamos que fuera una guerra. ¿Qué pasa si una guerra dura un año? Entonces el presidente no puede movilizar, disponer toque de queda, movilizar recursos para combatir la guerra. Yo creo que hay un vacío constitucional o más bien una falta de previsión del constituyente en este caso. Y yo les digo sinceramente, con todas las preocupaciones que puede haber igual en un estado de excepción, que no es que yo comparto todo lo que se ha ordenado, pero sí hay una realidad, la emergencia sí. Puede que en Guayaquil y en la costa ahorita se sienta más suave, pero en Quito están colapsados los hospitales y las áreas de cuidados intensivos. Eso es una realidad. En Quito está muy grave. La situación al parecer no con la mortalidad que ha habido en Guayaquil, porque luego pues de la tragedia que hemos vivido en Guayaquil con casi 13.000 muertos en los últimos meses, la tragedia más grande de la historia de nuestra ciudad, eso al menos ha servido para que los médicos ganen experiencia, para que el sistema de salud pública pueda prepararse para que esto no golpee de manera tan letal en el resto del país. Y entiendo yo de la información que he recibido que en Quito hay mucho contagio, hay mucha gente yendo a cuidados intensivos, pero no hay el nivel de mortalidad que se dio en Guayas y que se dio en Santa Elena también, donde la cosa ha sido muy dura. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que esperar primero el dictamen de la Corte Constitucional, luego esto deberá ir a la Asamblea, pero mi opinión así de buenas a primeras es que constitucionalmente es muy discutible, pero en la práctica sí es justificado, ¿no? Obviamente hay que asegurarse de que las medidas dentro de este estado de excepción general, que creo yo debe haber para poder movilizarse ante la emergencia, pues esas medidas sean proporcionales realmente a el peligro que existe y a los lugares donde está ese peligro hoy, que fundamentalmente en este momento es la capital. Una de las cosas importantes de este decreto, al menos a mí me ha llamado la atención, es primero que ahora las Fuerzas Armadas pueden actuar con, digamos, de manera progresiva, y cuando terminó o estábamos en curso con el primer decreto de estado de excepción, ya el ejército fue preparado y dotado con nuevo armamento. Me da la impresión de que si ahora los actores sociales, las personas salen a reclamar a las calles por los desempleos masivos, por X circunstancias que les lleguen a incomodar, el ejército, amparado bajo este decreto, pudiera tomar acciones fuertes como no lo hicieron en la anterior ocasión. Como primera cosa que me llama la preocupación del decreto 1074. Y la segunda es, en un articulado habla sobre la incautación de bienes. Entonces, estas dos cosas que están en el decreto 1074 como que es un poco preocupante en esta nueva renovación, como usted lo bien señala, que al menos a mí me preocupa muchísimo, porque la gente, la comunidad, estamos inconformes de muchísimas cosas que están pasando. Y si nuestro derecho a la asociación, al libre tránsito, a poder generar un espacio de
digamos, de queja en las calles, se va a ver replegado por las Fuerzas Armadas de manera abrupta y agresiva, y de pronto el Estado también puede confiscar algún bienes por alguna situación que ellos consideren pertinente. Me preocupa muchísimo esos dos puntos en especial del nuevo decreto, mi querido Héctor. A ver, yo entiendo la preocupación, pero en principio, o sea, hablando en teoría, es justificado que en un estado de excepción, justamente esas son las atribuciones. Si uno lee el artículo de la Constitución, justamente para limitar eso es que existe, ¿no? O sea, obviamente en plena pandemia el presidente necesita la autoridad para poder restringir la libertad de tránsito, obviamente asegurando que la fuerza pública va a respetar eso, y también para confiscar o tomar posesión de bienes. Les soy sincero, yo creo que en Guayaquil debió ser más agresiva la aplicación, en mi criterio personal. Creo que ahí le faltó pantalones al gobierno, sin caer en el atropello, pero en una emergencia donde se están muriendo 13.000 personas, más de lo normal, en un mes y medio, oigan, por favor, pues ahí estamos, o sea, a veces, y esto pasó mucho en el gobierno anterior, pues se abusaba de esta figura del estado de excepción, pero si para algún momento existe o se valida la figura es para lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahora, ya también el estado de excepción no es una carta abierta. Siempre hay que ver que dentro de ese estado, de ese paraguas, las medidas concretas que se tomen sean ajustadas a la realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces habrá que ver. Yo hasta ahora, les soy sincero, no he visto, yo tengo cuestionamientos fuertes con el actual gobierno, pero en honor a la verdad no he visto que en estos temas haya habido un abuso en ese sentido. Ojalá que no se dé y ojalá que pues la pandemia termine para que esto ya no sea necesario, pero tal vez, insisto, nosotros no estamos viviendo ahorita el problema ya con la misma fuerza, pero les digo, en Quito está muy dura la situación. Debemos también tener en claro algo, mi querido Héctor y todos. Todos fuimos obligados a estar en un encierro. Con el decreto de estado de excepción, los ecuatorianos fuimos aislados y ahora distanciados. Y estar obligados a estar en el encierro, indudablemente nos va a afectar en todos los consumos internos que hacíamos en el hogar. No es lo mismo nuestra vida ordinaria antes de COVID, con los consumos eléctricos, con los consumos de agua, con las planillas telefónicas, que actualmente estando con nuestros hijos en casa, indudablemente nos fuimos obligados a consumir más. Me da la impresión que el gobierno nacional no ha sido muy consciente de que de una manera directa nos están obligando a pasar la planilla de los gastos excesivos. Porque si bien es cierto, pueden decir facturemos o que facturen con la tarifa anterior. Si bien es cierto, pueden decir démosle facilidades de pago. Pero en cambio, no se analiza de que nosotros hemos sido víctimas de nuestro propio encierro. Estamos encerrados en el hogar, muchas personas han perdido el empleo, nuestros hijos no van a clase y creo que al menos yo no los mandaría en este momento de emergencia, no lo haría. Pero eso implica indudablemente que nuestros consumos van a ser mucho mayores en agua, en luz, en todo. Porque de alguna manera la asamblea, los bloques no propiciaron de que así como en otros países, por ejemplo, se daba de que el consumo eléctrico sea gratuito durante los meses de excepción. Podría haber sido una medida compensatoria porque realmente estamos, no es tan agrado decir no le cobramos ahorita y después diferenciamos a 12 meses, pero el problema del desempleo no se va a resolver terminando la pandemia. Mucha gente termina la pandemia, termina el estado de excepción y va a estar en el desempleo. No va a poder pagar las planillas ni aún diferenciadas, ni así le pusieran a 24 meses. Eso es como un comentario para que usted lo analice. Como otro, no veo, al menos en el tema de la eléctrica, una claridad sobre el tema de la reprogramación de las planillas a 12 meses. No veo, o sea, yo cuando llamo especialmente a la empresa eléctrica, no me contestan. No, cuando yo le digo, dígame cuál es el procedimiento para poder diferenciar las planillas a 12 meses, no me cuentan, no me dicen, mire, ya en este formulario, no se preocupe, eso va a ser automático. No hay esa claridad. Respecto a otro tema, del desalojo de los arriendos, a pesar de que está prohibido los desahucios, también, si bien es cierto, la gran tarea que el gobierno ha dicho, pónganse de acuerdo. Ese es el gran punto, pues si el gobierno mismo se pone de acuerdo con los actores sociales,
entre nosotros como actores sociales ponernos de acuerdo para temas económicos es bien complejo. He visto en la diversidad de escenarios, por ejemplo, en los malls, en los centros comerciales, he visto a los dueños de locales comerciales condonar a los arrendatarios para que no se vayan, para que no quede solo los moldes de sol. O sea, les perdonan para que se queden, mientras que en los lugares urbanos, más bien les perdonan para que se vayan. Dicen, yo le condono, pero váyase 15 días, pero urgente, porque yo necesito el hogar. Prefiero que esté vacío que tener a alguien que no me pague y le perdono los 3 meses. En los centros comerciales dice, le perdono, pero quédese. Son circunstancias tan difíciles de enfrentar. Me gustaría saber su apreciación en esto, mi querido Héctor. Creo se cortó ahí el audio, pero primero de acuerdo en que esto no es suficiente. Yo lo decía al comienzo, en lo personal, por ejemplo, yo sí estaba empujando que haya una condonación, por lo menos de una parte de las planillas, no solo de luz, agua, teléfono, internet. En este momento no logramos tener mayoría en eso, al menos se aprobaron las facilidades de pago. Ojo, si hasta ahora eso no se ha dado, tiene una explicación. La ley recién hoy entró en vigencia. Porque aquí, aunque decían que era disque urgente, el gobierno se demoró mes y medio en mandar el proyecto de ley, y en estos temas solo se puede legislar por iniciativa del presidente. Y cuando aprobamos la ley se ha demorado casi un mes en mandar recién el veto, que lo hemos tramitado en menos de una semana, en tiempo récord. Pero ojo, recién desde hoy está en el registro oficial y recién desde hoy está en vigencia. Entonces, hay ahorita, por supuesto, que asegurar que esto se cumpla. Ahora, en el tema de las planillas, Luz, si me permiten, justo ahorita hubo una cadena nacional del presidente que realmente dijo y no dijo nada en el fondo. ¿Qué es lo que anuncia el presidente? Que van a rodar cabezas en Arconel, que van a revisar las tarifas, pero aquí, ¿qué es lo que ha pasado? El 9 de abril hubo una resolución de Arconel en la que autorizaban que en vez de cobrarnos a todos, en base a la lectura física del medidor en nuestras casas o en los locales, hagan promedios y se estimen los valores para no mandar a los trabajadores eléctricos a leer los medidores, cosa ilegal, porque aún en el estado de excepción estaba expresamente autorizado y ordenado, no solo autorizado, que se debían mantener los servicios públicos, incluyendo el servicio de energía, lo cual implica tomar las lecturas correctas. Ahí lo que debió hacerse por último es darle los protocolos, las protecciones a los trabajadores de las eléctricas. Tal vez se demoraban un poco más en hacer las lecturas de los medidores, y cuando las lecturas estuvieran hechas correctamente, ahí se procedía a planillar. Pero lo que hicieron fue inventarse promedios, y aquí se ha armado un relajo en todo el país, porque de repente una persona que consume $10 al mes, le ha llegado una planilla de 70, o que eso obviamente ni siquiera es un promedio matemáticamente, es imposible, o una familia que no estaba en su casa, digamos algo que ha pasado. Si una mamá, abuelita, mayor, sola, que vive en la casa, el hijo le dijo, mamá, véngase con la familia mejor a pasar juntos aquí en la cuarentena. Entonces la casa de la señora quedó cerrada, porque se juntaron las familias para cuidarse, para estar más tranquilos, para ahorrar también. Y de repente en esa casa pues aparece, habiendo estado cerrada, una planilla de $40, $50, que es un atraco. Lo mismo en locales que estaban cerrados. Entonces aquí el problema que se ha dado es por esta autorización de cobrar en base a promedios, lo cual es ilegal. Y ahí, por supuesto, no caben las facilidades de pago, porque si yo he consumido 10 y me cobran 70, lo que está pasando es que me están robando $60. Y ahí lo que debe hacerse es corregir y exigir que se devuelva esa plata. También hay que recordar que están prohibidos los cortes ahorita por falta de pago en los servicios públicos, eso hasta agosto, por lo menos. Así que para resumir, por poner un ejemplo, en el tema de la luz, si yo consumí $10 y me cobran 70, primero tiene que corregirse esos 60 que son un robo. Y luego sobre esos 10 que consumí realmente,
ahí sí cabrían las facilidades de pago a un año sin intereses, sin recargos, lo cual está vigencia desde el día de hoy, que acaba de publicarse la nueva ley en el registro oficial. Espero con esto haber sido claro, porque no hay que confundir las facilidades de pago sobre los consumos de servicios básicos con estos robos que se están dando en las planillas, y que de hecho yo he logrado que mañana, por petición mía, vaya el ministro de Energía a la Asamblea en la mañana para exigirle que solucione este problema, que es aparte. Claro, pero el problema básicamente, a mi criterio, no es aplicar los promedios únicamente, sino la lectura. Porque en muchos hogares los promedios son lo que hacia atrás se daba de manera regular. Y cuando hacen un promedio actualmente no proyectaba con el incremento de consumo que se da actualmente desde marzo, abril, mayo, junio. Entonces, hay muchas familias que cuando fueron a reclamar a la empresa eléctrica, y ellos se dieron pensando que iban a encontrar una disminución de su planilla, se dan cuenta más bien que cuando toman la foto al medidor y la empresa eléctrica dice, oiga, nosotros hemos estado promediando está mucho más bajo de lo que es la real lectura. Su lectura es mucho más alta, así que ahora más bien en vez de mantener ese promedio, su costo real es tanto. Entonces, a mi criterio, el problema no es el promedio per se, sino las lecturas altas que hay por el consumo alto, y esto es porque existe un pliego tarifario que entró en vigencia en este año. Y ese pliego tarifario indudablemente genera unos valores muy altos, especialmente con el actual consumo real, pues si estamos encerrados. ¿Cómo entonces la Asamblea y esta ley humanitaria aprobada va a prever que estos costos elevados que se dan y prácticamente son transparentes porque estamos consumiendo más, ¿cómo no va a afectarnos a nuestro bolsillo, mi querido Héctor? A ver, ahí permíteme dos precisiones. Primero, hay realidades diferentes. Hay una realidad que es la que tú estás diciendo, pero te digo que yo en lo personal ya llevo 5 semanas en este tema, recibiendo denuncias de Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Galápagos, la Sierra Central, Cuenca, Quito, la Amazonía, Loja, el Carchi, o sea, aquí en todo el Ecuador. Lo que ha pasado es que con los promedios están cobrando, por ejemplo, la gran mayoría de locales han estado cerrados en marzo y abril porque estaba prohibido abrir. Sin embargo, les han llegado planillas de luz. Entonces aquí entendamos que hay varias realidades, capaz no es la que tú has vivido es la misma del resto del país, puede darse en unos casos una cosa, en otros otra, pero un problema gravísimo es que se le está cobrando a la gente lo que no ha consumido. Y eso es un robo, pues, porque a ti no te pueden cobrar lo que no has consumido. Es como que uno vaya al mercado a decir, deme 10 tomates, y la señora del mercado diga, está bien, págueme 20 tomates. ¿Y por qué? Es que usted siempre me compra 20. Sí, pero ahorita quiero 10, no, págueme 20, imagínense. Eso termina que la señora le salga una pistola para robarle o que la llevamos al psiquiatra. Eso es lo que está haciendo la empresa. Eso es un problema que no se ha corregido. El otro problema que bien menciona es el de las tarifas, pero hay también una precisión, eso no es de este año, eso es de hace años. Ahorita parece que ha saltado esto por el tema de la pandemia. Pero aquí lo que ha ocurrido, y en esto también el día de mañana es por lo que hemos llamado al ministro de Energía, es que el tarifario tiene un sobreprecio terrible en el costo del kilovatio. Yo el 8 de mayo llamé a las autoridades de Arconel, al director que lo acaba de destituir ahorita el presidente, justamente por la fiscalización que hemos venido haciendo, pero eso no resuelve el problema. Lo llamamos para decirle, a ver, ¿qué pasa con las tarifas? Porque se están disparando. Ahorita hay un tarifario que si tú te pasas de 500 ya vale otro costo el kilovatio, te pasas de 1000 otro, de 1500 para arriba se dispara exponencialmente. Entonces, claro, el que consume normalmente 1200 kilovatios, de repente subió 300 más y no se le aumentó solo en 300, se le casi duplica la planilla porque el costo del kilovatio hora cambia. Eso es otro robo que hay en ese tarifario. Y ese no es un tema de la ley porque el tarifario lo fija Arconel, que es la entidad encargada que depende del gobierno.
El presidente Arconel es el ministro de Energía, y por eso es que mañana lo hemos llamado. Ahí, ¿qué es lo que estamos exigiendo justamente por lo que bien menciona? Tiene que haber una tarifa plana. Cuando fueron las autoridades eléctricas a la asamblea el 8 de mayo, yo les pregunté, bueno, ¿cuánto es el costo del kilovatio? ¿Saben cuál fue la respuesta? 9 centavos y medio, para ser exacto. O sea, 0,095 dólares cuesta el kilovatio. Entonces, ¿por qué hay familias a las que le cobran 20, 30, 40 y hasta más de 60 centavos? Eso es un atraco. Más aún que aquí con las hidroeléctricas, la generación de la energía bajó de 5 kilovatios, perdón, de 5 centavos el kilovatio a 3 centavos. Eso quiere decir que luego ya el consumidor final, añadiendo los costos de distribución, comercialización, debería haber bajado de 9 centavos a 7 centavos. Y ahorita como gran favor anuncia el gobierno que van a cobrar 10 centavos. Le decimos, bueno, si quieren cobren hasta 10 centavos con tarifa plana. Pero eso no solamente debe ser por la pandemia, eso debe ser siempre. Porque no puede ser que se acabe el coronavirus y luego le vuelvan a robar a la gente en la familia. Entonces aquí hay dos temas en los que estamos insistiendo. Uno, que se cobre sobre el consumo real. Ahí yo propuse que haya condonaciones, no se dio lamentablemente. Se logró que hayan facilidades de pago sin recargo ni interés a 12 meses. Y dos, que la tarifa sea de máximo 10 centavos el kilovatio hora. Hasta les doy un dato adicional. A Colombia se exportó en el 2019 energía a 3 centavos el kilovatio. O sea que aquí estamos subsidiando a los colombianos. Es realmente ya absurdo lo que está ocurriendo en el país. Bueno, ahí estamos insistiendo por nuestro lado. Esto depende de Arconel, que es la entidad del gobierno que regula el tema de tarifas y de procedimientos, pero estamos justamente fiscalizando en la asamblea para que corrijan. Aló. Muchas gracias. ¿Algún hermano que quiera conversar con Héctor, por favor? Le ruego a los participantes, Mauro Castillo, cerrar su micrófono. ¿Algún hermano desea hacer, por favor, levante la mano para que pueda establecer su consulta con el pastor Juan Carlos Delgado? Por favor, converse con el asambleísta Héctor Yepes. Buenas noches, señor asambleísta. Un gusto poderlo tener aquí. Gracias a la gestión de nuestro pastor también, Fabián, que muy gentilmente se ha comedido a traerlo para que podamos, las diversas inquietudes que nosotros tenemos como comunidad religiosa, poderlas presentar ante usted. Bien, mi consulta es la siguiente con respecto a lo que es la ley humanitaria y justo con el capítulo 3 y el artículo 16 que habla acerca de lo que es la medida para apoyo, para apoyar la sostenibilidad del empleo. No, realmente lo que nosotros hemos visto, usted en este momento ha mencionado algunos beneficios y provisiones en algunos de los artículos, tanto en energía eléctrica como en algunos servicios básicos más, pero poco o nada se habla de lo que es el aspecto laboral, donde sí consideramos dentro de nuestra congregación personas que están bajo dependencia en sectores privados, y realmente nosotros, como usted lo dice, recién hoy se está dando en registro oficial para que se ejecute esta ley, pero lamentablemente algunos empleadores ya han tomado como pretexto de la pandemia poder realizar a veces hasta despido o prohibiciones a nuestros hermanos de la iglesia que están bajo dependencia y se han visto afectados. ¿Qué en este momento usted, como asambleísta, usted asambleísta como lo que es creo, ¿verdad? Su agrupación prácticamente, ¿qué pueden hacer en este momento? Ya la ley está dada. Y en este momento nosotros tenemos que cumplirla como se tiene que dar. Pero ¿qué enmienda en el futuro se puede hacer con respecto a esto? Para que estas dificultades que se van a presentar a los trabajadores no puedan darse. ¿Ya? Como que yo podría decirle con respecto en este momento de trabajar los días sábados. Para algunos, o sea, en este momento prácticamente se está quitando el derecho al trabajador que él pueda percibir dentro de sus salarios o su básico horas extras. Ya no se van a dar las horas extras, ¿no? Entonces prácticamente le están obligando a todos los empleados a que trabajen. Es más, lo digo por respecto a los miembros y familiares mismos. ¿Qué le han dicho a ellos? Perfecto, no te vamos a quitar, no te vamos a hacer la rebaja del sueldo básico, pero no vas a percibir horas extras. Una. Tengo otra persona que dentro del aspecto de lo que tiene discapacidad, ella, una persona sordomuda, ¿sí? Trabaja en una institución educativa y le han dicho que ella, mire, sin haberse dado el ejecuto de la ley,
a que ya tiene 3 semanas trabajando hasta los días sábados. ¿No? ¿Qué hacer ustedes? ¿Cómo nos pueden ayudar? Denle una luz, licenciado, en este momento, con respecto a este interrogante, pero que se deba hablar más. Yo agradezco, ¿no?, al pastor Fabián, porque en este momento está usted. Quisiéramos ver otras personas que dentro de este aspecto laboral también nos ayuden y nos den más luces, ¿verdad? Para nosotros como comunidad, como ciudadanos, estar tranquilos y no vernos afectados de esta manera. Todos aquellos que están bajo dependencia. Muchas gracias. Y esa es mi inquietud, licenciado. Ahí. Gracias, y esa es la cruda realidad. Es verdad lo que usted dice. Más allá de que es algo que ha venido ocurriendo en la práctica, no porque la ley lo permita, sino porque en la práctica aquí se han desatado una serie de abusos, y yo ahí sí veo muy flojo al Ministerio del Trabajo de no hacer cumplir la ley, ¿no? Que por ahí me contaban un caso que el propio ministro del Trabajo había estado en una empresa como tratando de convencer a los trabajadores que acepten estas medidas, lo cual me parece realmente el colmo, porque se supone que el Ministerio de todo tiene que defender al trabajador, pues no, y este tipo de abusos. A ver, primero aquí hay una realidad que tampoco podemos negar. Aquí por la pandemia, no solo en el Ecuador, en el mundo, en Estados Unidos hay cientos de miles de empleos perdidos. Entonces, obviamente para evitar llegar a los despidos hay que tratar de llegar a cierto tipo de acuerdos, porque también como hace una empresa que no está vendiendo nada. Entonces tampoco del cielo cae esa plata para los sueldos. Obviamente sí hay que tener algo de flexibilidad para lograr, perder todos la mano en vez de que todos perdamos el brazo. Eso es una realidad cruda, que no tiene que ver con la ley ni con lo que uno quiera o no quiera, a eso estamos. Aunque no queramos y aunque algunos quieran tapar el sol con un dedo, ahí no se puede hacer nada. Pero también hay otra realidad, y es que hay empresarios que abusan de la situación para violar los derechos de los trabajadores, y eso no se puede permitir. Ahí la ley es clara. Les cuento en lo personal, lo que nosotros hemos hecho desde mi despacho legislativo es abrir incluso una línea de WhatsApp para recibir denuncias laborales. Porque a mí hay gente que viene y me dice, oiga, es que me dicen que en base a la nueva ley, que ni siquiera estaba aprobada, es que me dicen que en base a esa nueva ley me pueden despedir y me pagan la liquidación en un año. Le digo, oiga, eso es mentira. Denuncie, deme el dato. Y claro, ya cuando la gente se entera, porque a veces hay mucho desconocimiento, entonces ahí ya toman cartas en el asunto. Pero yo lo que veo es que el mayor problema es que como se desconocen estos aspectos de la ley laboral, hay empleadores que están tratando de abusar de las circunstancias. Así como también hay otros que simplemente han quebrado, y obviamente pues, cuando una empresa quiebra, pierde todo el mundo, pues no pierde el trabajador, el empleador, todos. Entonces, ahí les digo en lo personal, pues estamos tratando de ayudar en casos concretos, y si tienen algún caso, por favor, es más, les voy a poner mi WhatsApp aquí en el chat, para que si hubiera cualquier caso, pues me escriban por WhatsApp para poder ayudarnos, porque nuevamente aquí una cosa a veces es lo que se aprueba en la ley y otra cosa es lo que ocurre en la práctica en que se dan estos abusos. Ahí les puse el número de WhatsApp a las órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias. Una consulta antes de que otro hermano desee participar. En el artículo 9 de la Ley Orgánica del Apoyo Humanitario habla sobre las facilidades de pago a la seguridad social en respecto a los pagos obligaciones que tienen con ellos. Hay casos especiales, por ejemplo, cuando un afiliado quiere solicitar el préstamo quirografario y que por alguna razón no pudo pagar sus, digamos, sus aportaciones o como en calidad de empleador, no pudo pagar las contribuciones de su empleado. Y cuando aplica el préstamo quirografario, le sale imposibilitado por tener deudas con el Seguro Social. Cuando hace un acuerdo de pago con el Seguro Social dice, ya tiene un acuerdo, le hemos recogido sus valores, diferenciado a 3 meses, 6 meses, a 12 meses, pero cuando vuelve otra vez al BIES para aplicar el préstamo quirografario, sigue en la plataforma saliendo
imposibilitado por tener una deuda con el Seguro Social. Acuerdos, que estas facilidades de pago solamente están como para poder diferenciar los pagos, pero no se aplican en el caso de que un usuario quiera hacer un préstamo y lastimosamente parece ser que en el BIES, para poder acceder a un préstamo no le basta que esté refinanciada la deuda, sino que ellos quieren que esté pagada la deuda para poder tener acceso al préstamo quirografario. Quisiera sus impresiones sobre este pormenor, Héctor. A ver, totalmente, perdón, de acuerdo. ¿Qué es lo que se aprobó en la ley? Que se pueda ampliar el plazo para pagar los aportes al seguro. No tengo ahorita yo en la cabeza cuál fue el número de meses que quedaron las facilidades de pago. Ahí sí voy a chequear y les paso la información exacta, no tengo a la mano. Pero por un lado, facilidades para pagar el aporte patronal, que es correcto. Por otro lado, también se aprobó que si una persona ahorita pierde la afiliación, digamos porque hubo un despido, o porque alguien está afiliado voluntariamente y no tiene cómo pagar ahorita esa afiliación voluntaria, de todas formas tenga la cobertura de salud del IES y también la cobertura de un seguro privado. Entonces, si ahorita yo no pago la prima del seguro privado, igual me tienen que atender en la emergencia, justamente pues para salvar vidas y proteger la salud, que es lo más importante. También se amplió a 60 días el seguro de desempleo, otro beneficio, me había olvidado yo de mencionar esto al comienzo, son beneficios del seguro social. Y también se aclaró tanto el tema laboral como para vulnerar los derechos de los trabajadores, ni el derecho a acceder a un crédito, ni tampoco, por ejemplo, digamos que hay un acuerdo laboral y le bajan a alguien 10% del sueldo porque cambia la jornada. No puedo decir, bueno, tú ganabas $1000, ahora ganas 900. Luego te voto a los 2 meses y resulta que te indemnizo sobre 900, ¿no? Pues eso se permitiría para el fraude. Entonces ahí se aclaró en la ley que si eso se da y luego hay un despido, tiene que ser sobre el sueldo original para evitar abusos. O sea, aquí la idea es poder facilitar acuerdos, porque capaz a una empresa le toca empezar a atender a la mitad del tiempo, porque no le queda de otro, porque es eso o quebrar. Pero no se puede permitir que esos acuerdos para sobrevivir en este momento de crisis luego se presten para el abuso de los derechos laborales. Le informo antes de dar paso que yo conversé con el Magister Carlos Vinicio Troncoso Garrido, que es gerente general del BIES, haciéndole conocer de este pormenor de que el BIES no genera préstamos quirografarios si existe una deuda financiada. Y él me decía, en la parte pertinente, me decía, señor, daremos solución a su requerimiento subsanando de esta manera los inconvenientes generados con estas nuevas condiciones de solución. Desde esa fecha hasta la actualidad, el Magister Carlos Vinicio Troncoso solamente lo ha hecho, digamos, de manera demagógica, un comunicado, pero no ha aplicado esa solución técnica. Le aviso para los fines pertinentes porque muchas personas están queriendo acceder al préstamo quirografarios porque hoy están sin empleo, están o con necesidades urgentes de requerir ese dinero para poder hacer emprendimientos, para atender su propia salud, pero el BIES pone esa traba a que una deuda, aunque esté financiada con el Seguro Social, no le dan trámite hasta que esté totalmente pagada. Entonces es absurdo, ¿para qué la gente va a financiar? O sea, es como decir, pague la deuda aunque esté financiada, esperemos los 12 meses de plazo para que puedan tener acceso a los préstamos quirografarios o cualquier otro préstamo que pudiesen acceder a través de la plataforma. Le hago conocer esos detalles y el nombre y apellido del funcionario Magister Carlos Vinicio Troncoso Garrido, gerente general del BIES, que con oficio 446-2020 del 8 de junio me decía que iba a hacer los correctivos necesarios, pero hasta el día de hoy no lo ha concretado. ¿Algún otro hermano que desea hacer la consulta a Héctor? Por favor, buenas noches. ¿Algún otro hermano? Pastor Alfonso, Guacho, Pastor Román, Aníbal, Luis Rosado, ¿alguien que desea hacer una consulta?
Bueno, gracias, estimado Fabián. Una pregunta para el asambleísta. Según el artículo 15 de la ley de ayuda humanitaria, se refiere al control de la especulación. Como es cierto que no es la función de ustedes, pero ¿qué puede hacer usted? Llamarle o a la Comisión de Fiscalización, a la ministra de Gobierno, a efectos de que tome el control, porque la carestía de la vida está, pero por las nubes. Es decir, ¿este artículo es aplicable o no? ¿Por qué? ¿O quién va a exigir esta aplicabilidad? Porque de ese cuento uno va a la tienda una mañana, por decirlo un ejemplo, una papaya pequeña vale $2. Al día siguiente ya vale 2,5. O sea, la especulación es increíble, increíble. Entonces, como asambleísta puede, a través de la Comisión de Fiscalización, nos puede realmente apoyar al pueblo? Para eso están ustedes como nuestros servidores de la patria. Y en efecto, ¿cómo pueden respaldar al clamor de la sociedad? Gracias. De acuerdo, justo en la ley humanitaria también se incluyó una disposición a que se prohíbe la especulación y que habrá sanciones fuertes en ese caso, incluso en tipo penal, con cárcel. En aquellos casos, y eso debe controlarlo la Intendencia de Policía. Y vamos a hacer un llamado para que se refuercen esos controles del Ministerio de Gobierno, porque, a ver, hay casos, ya no ahorita tanto, pero sí en la parte más complicada del estado de excepción, donde al cortar el transporte se encareció un poco la logística. Y claro, si hay un encarecimiento real en el transporte, entonces aumenta el precio. Pero eso fue de los datos que nosotros tenemos, unas 2 o 3 semanas que por ahí se disparó un poquito, incluso hubo cierto desabastecimiento que hizo que aumenten algunos precios, pero eso ya pasó. Eso ya pasó hace rato. Así que vamos a llamar a las autoridades para hacer seguimiento y que en las intendencias de policía se hagan los controles como ya lo ordena la ley. Que se cumple. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano quiere hacer una consulta a Héctor en esta noche, por favor? Pastor Román, Pastor Delgado, Pastor Leonidas, Pastor Héctor, Hutton, Luis Rosado, Aníbal. Señor asambleísta, dentro de lo que la pregunta que yo le hacía adelante, hace un momento, como bloque ustedes podrían llegar a un acuerdo con los demás bloques dentro de lo que es la Asamblea Nacional para ver si se puede o no se puede dar una enmienda con respecto a lo que es horas extras. Disculpe que insista en eso. ¿Se puede dar una enmienda y en qué tiempo se ejecutaría la misma con respecto? Porque, o sea, realmente los empleados se ven afectados mucho en esto porque ya dejarían de percibir lo que es horas extras, ¿no? Y serían obligados a trabajar más de su hora, o sea, más de su día de trabajo. Gracias. Sí, pero, ojo, eso no está en la ley, ya. Es que eso es ilegal. O sea, lo que hay que hacer en esos casos es que hay que denunciar al Ministerio de Trabajo. Lo único que se autorizó, que tiene sentido, es que, por ejemplo, con la misma carga horaria se pueda cambiar los días de trabajo. ¿Por qué? Eso tiene una lógica, porque obviamente con los semáforos y todo esto, pues hay empresas que han tenido que ajustar sus horarios de atención. Entonces, encima que ajustas el horario de atención, tenés que pagar recargos, es fulminante, pero siempre que se mantenga el mismo número total de horas, pues. Pero si se está haciendo trabajar más horas, hay que pagar. Como al revés, ¿no? Por ahí alguien decía, no, es que me vamos a bajar el sueldo, pero trabajo el mismo número de horas. Eso es absolutamente ilegal. Eso no se puede dar, eso no lo permite. Ni la ley, usted mismo me contaba que esto se había dado antes. O sea, no tiene nada que ver con la nueva ley. El Código de Trabajo prohíbe expresamente lo que usted está diciendo. Y en la nueva ley se estableció una excepción para permitir que puedan cambiarse los días. Yo qué sé, pues hoy día
que estamos lunes, me voy a quedar trabajando 2 horas más, pero el miércoles trabajo 2 horas menos. ¿Por qué? Porque como hay estos cambios de horario que varían incluso de provincia a provincia, pues también se trata de dar un poquito de margen para que las empresas se puedan ajustar, pero no más de eso. Así que más bien ahí, por eso le he dado el WhatsApp, díganle si quieren que me contacten, porque ahí lo que hay que hacer es denunciar un abuso laboral. Se da en el artículo 19 con el pretexto del contrato especial emergente. Ahí se está tomando eso los empleadores para valerse de ese artículo. ¿No? Y le dicen a los trabajadores, bueno, si no estás de acuerdo, firma tu hoja de despido, no hay problema. Me dice, ahí está, firma tu denuncia y ya está. Es lo que se están tomando los empleadores en este momento, ¿sí? Entonces, gracias por darnos esa luz, gracias por darnos su WhatsApp. Yo creo que esto va a ser de mucha utilidad para todas las personas que están dentro de nuestra comunidad cristiana y que están bajo dependencia y poder ayudarles como, para que ustedes puedan dirigirse a usted o al mismo su bloque, algo que puedan hacer, ayudar a lo que es la ciudadanía en este momento, ¿sí? Entonces, ahí dicen, en el artículo 19, bajo el contrato especial emergente, se están tomando eso, pero están haciendo trabajar las horas completas de lunes a viernes y lo hacen ir el día sábado también, ¿sí? Es lo que está pasando en este momento. Gracias, asambleísta. Gracias. Solo aclaro, y no es que lo ha dicho usted, pero solo para el resto, en el contrato emergente en ninguna parte se autoriza eso. Lo que pasa es que lamentablemente estamos viendo una serie de abusos en contra de la ley de siempre y de la ley nueva. Y la solución ahí es denunciar y más bien pedir que las autoridades, exigir que las autoridades actúen, así que a las órdenes en eso. Adelante, Pastor Luis Rosado. Buenas noches. ¿Cómo nos podrían ayudar? Hay colegios particulares, yo sé que han estado pendientes de eso. Mi hijo está en un colegio particular, está recibiendo clases como todos, en la casa, no totalmente, no ocupando un local, pero la pensión está como que si estuviera en el espacio físico. Y es un colegio fiscomisional, o sea, como también, yo veo que aquí cada uno está poniendo delante suyo como un reclamo o pedir una ayuda a lo que le está pasando a cada uno. Esa es la única cosa que yo veo que me está afectando a mi bolsillo, que veo que no es justo, no está recibiendo las clases totalmente, la está recibiendo en la casa, y sé que otros colegios han bajado las pensiones, pero este colegio, y está acá en el sur, vivo en el barrio Cuba. De acuerdo, esto es terrible en todo el país. Yo creo que aquí hay que cuidar dos cosas, ¿no? Por un lado, entender la necesidad de la familia del estudiante que atraviesa un problema, y por otro lado también entender que en la educación, que no es la pública, que esa depende del presupuesto del Estado, obviamente el resto depende de las pensiones que pagamos los padres de familia, y también hay familias de maestros, profesores atrás, que de repente si uno dice no paguen nada, quiebran y se quedan sin trabajo. Entonces hay que tratar de encontrar ese justo equilibrio entre lo uno y lo otro. De hecho, en la ley lo que acabamos de aprobar y entra en vigencia hoy es que se den descuentos del 25% en esos casos. Si quiere igual también hágame llegar al caso puntual para ver cómo podemos ayudar, pero justamente esto se aprobó previendo lo que está diciendo. Incluso hay muchas familias que no están ni mandando a los hijos al colegio porque no hay cómo ahorita, ¿no? Y es una situación muy dura de lado y lado, porque también yo entiendo y también conozco gente que administra colegios, que también es dura la situación, pues, de profesores que no hay ni para pagar los sueldos porque no se cobran las pensiones. Entonces es un círculo. Aquí lo que nosotros habíamos propuesto era que se ayude a los padres de familia con rebajas y al mismo tiempo se le dé créditos a las instituciones educativas a muy baja tasa de interés para que puedan sobrellevar esta situación. Entonces se beneficia la familia del estudiante que necesita, y también se mantiene pues al colegio, a la escuela y todos los empleos que se anuncia mucho en la televisión por parte del gobierno, pero en la práctica parece que no está cumpliendo como se debería. Con esto sí les pediría si podemos hacer alguna pregunta final, porque por tiempo habíamos conversado originalmente hacerlo 1 hora, ya estamos 9:30 y tenemos que, en lo personal, preparar justamente mañana la comparecencia del ministro de Energía.
No, desde ya muchísimas gracias, Héctor. La disponibilidad que usted tiene para con nosotros nos deja ver ese alto grado de servicio que no es muy común en todos los actores políticos que deberían tener esta disposición como la suya. Yo como particularmente le hago una consulta sobre el artículo 10, hablando de los créditos productivos para la reactivación económica. En el Banco por ejemplo, en el Banco del Pacífico, cuando ellos establecieron un mecanismo reciente, según el gobierno nacional, para dar estos créditos productivos, me daba la sorpresa de que esas líneas de crédito no están como tan orientadas realmente para los emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? Una persona que nace de cero, una persona que no tiene historial crediticio, que no tiene factura, que no tiene ni siquiera declaraciones de impuesto a la renta, que no tiene nada, pero que lo que necesita es dinero para poder empezar. Entonces, cuando uno va al Banco del Pacífico para solicitar este tipo de créditos de reactivación económica, le dan el mismo trato de lo que antes era en el COVID. Es decir, debe tener un historial crediticio, debe tener, al menos yo tengo ese correo electrónico que me envió el Banco del Pacífico con todos los requerimientos tal cuales como los anteriores. Entonces yo veía que eso era como prácticamente negado. Para hoy lanzar las microempresas, para una persona que quedó en el desempleo, digamos, 20 años trabajando en el sector privado y de pronto se vio abocado a estar en el desempleo y quiere recién hacer una actividad económica, no tiene RUC, recién lo saca, no tiene historial crediticio, y cuando va al banco, la sorpresa es que le piden un sinfín de requerimientos históricos, que inclusive hay un problema también que ellos hacen un registro del buró de crédito. Y entonces, hay veces ese buró de crédito también es un elemento castigador, porque si uno consta en el buró de crédito, tampoco es sujeto de tener acceso a los préstamos de reactivación económica, cualquiera que sea que existan en Banecuador, en el Banco del Pacífico. Y hoy por hoy, si quisiéramos reactivar el sector productivo, esos detalles, el tener o no historia comercial en el SRI o datos históricos de crediticios, o tener un historial en el buró de crédito, deberían ser un poco más flexibles a mi criterio, mi querido Héctor. Totalmente de acuerdo, y es lo que hemos venido insistiendo, y no solo el Banco del Pacífico. Se supone que la banca de desarrollo, la CFN, Banecuador, debe ser para eso. Y hay líneas de crédito en el exterior que son para este tipo de créditos que fomenten la producción, el emprendimiento, y eso es lo que hoy más se necesita, porque al final, miren, la realidad es que aquí podemos aprobar 350 leyes, pero los sueldos se pagan con plata. Entonces, si uno no vende, no hay cómo pagar los sueldos y va a haber despidos. Esa es la cruda realidad. Aquí la ley puede decir lo que sea, pero la solución de fondo está ahí. Y aparte, por supuesto, los beneficios, ayudas que hemos tratado de incluir en la ley, que sabemos que no son suficientes, que hay que aumentarlos, pero lo fundamental aquí es esto. Y si ahorita no se vende nada, la única forma de conseguir plata es con créditos. Y aquí lo que necesita el Ecuador ahorita es que se inunde de crédito el mercado, crédito barato, a largo plazo, y para eso justamente debe intervenir el Estado en este momento. No para conseguir financiamiento para gasto público, sino para que esa plata no se quede en el Estado, vaya directo a la gente, porque así, si hay crédito, se mantienen los empleos, se mantiene el consumo, se mantiene el nivel de compra y por tanto se genera un círculo positivo para que aumenten las ventas, para que pueda sostenerse la economía. Así que eso es lo que venimos insistiendo. Ya esa parte, pues obviamente nosotros fiscalizamos, pero es un tema exclusivamente de gestión, pero creo que es lo fundamental que necesita el agro, el comercio, el turismo, la ganadería, la pesca, todos los sectores ahorita de la economía para poder salir adelante. Así que con eso, pues, pastores, queridos amigos, les agradezco por el tiempo, por el interés, estamos siempre a las órdenes, ahí está mi WhatsApp, con algunos pues conversamos igual frecuentemente, pero siempre en lo que podamos servir y bueno, también mantener esa lucha por defender la vida y la familia, que ahí quisiera comentarles muy brevemente, ¿no? Incluso en plena pandemia logramos detener un intento contra la vida en el Ecuador. Se había anunciado que la ONU y la Cancillería habían firmado un convenio
donde sobre pretexto de salvar vidas se entregaban más de 40 millones de dólares de la ONU, incluyendo en un rubro el aborto. Ahí yo mandé un oficio como legislador. Hemos hecho bulla mediana en el tema porque al final lo logramos zanjar a tiempo, haciendo ver a la Cancillería, oigan, pero si en la Asamblea aprobamos que se mantenga la prohibición del aborto en el país y no se lo legalice, ¿cómo ustedes pueden firmar esto? Y esto incluso el gobierno de los Estados Unidos lo denunció luego, una semana después de la carta que le mandamos aquí a la Cancillería, y logramos parar. La Cancillería ahí se hicieron los locos, dijeron no, esto es para los casos que están en la ley de aborto terapéutico o de mujeres que ya vienen con un aborto en curso y obviamente que se las atienden. Un poco ahí le quisieron dar la vuelta, pero logramos el objetivo de parar cualquier intento por ese lado, que estamos atentos y ya hemos hecho algunos pedidos de información en los ministerios de salud y de finanzas sobre este tema, porque no hay que descuidarse aquí. Hasta en estos momentos esa agenda sigue avanzando y ahí siempre nos encontrarán pues tratando de defender la vida, la familia y sobre todo pues con Dios que nos ayuda en esa tarea que a veces parece imposible, pero que hemos logrado en algunos temas con el apoyo de las iglesias, pues defender en nuestro país lo que en otros países incluso ya son batallas perdidas incluso. Así que bueno, en esa línea también vamos a seguir en la lucha por las causas de Dios como debe ser ante todo. Así que bueno, pues un abrazo a todos. Me gustaría, antes de que se retire Héctor, si el pastor Carlos Tacuri desde la ciudad de Cuenca puede dirigir una oración para orar por usted, Héctor, para poder despedir este tiempo que usted nos ha dado. Pastor Carlos Tacuri, si usted está disponible. Cómo no, muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes, nuestro panelista, porque el Señor le dé la gracia y la sabiduría, pues eso es lo que como ministro del Señor siempre estamos pidiendo, para que la toma de decisiones siempre sean de las mejores, obviamente siempre pensando en el bienestar de la colectividad. Por eso, bendito y eterno Señor, Padre santo y bueno, Jehová Dios de los ejércitos, Santo de Israel. Queremos en este momento, Padre, darte gracias por tu grande amor y tu misericordia, por habernos permitido también estar en este conversatorio, Señor, hablando, conversando, dialogando, viendo algunas cosas, Señor, que realmente son muy necesarias para que podamos tener con claridad lo que se está tratando, lo que se está poniendo Dios entre el tapete de las discusiones en la Asamblea. Y obviamente, Señor amado, que todo esto sea para el bien del pueblo, para el bien de la colectividad, Señor amado, y cualquier cosa que se esté queriendo meter por debajo del escritorio, Señor amado, que vaya en contra de los intereses de la comunidad, pues Señor, deténlo, quítalo, Padre, para que no se dé procedimiento, sino al contrario, Padre, da la luz, el discernimiento, la gracia, la sabiduría, para que se pueda con antelación, Dios, ver las cosas que se estén inmiscuyendo oscuramente, Padre. Por eso te pedimos que le des gracia, sabiduría, inteligencia espiritual, Señor amado, que es la que más necesitamos en este tiempo para pesar los espíritus, Señor amado, que se están moviendo, Padre, conforme dice la palabra, que no todo lo que se mueve es de Dios, Padre. Te lo pedimos creyendo, Señor amado, que este ha sido un buen tiempo, mi Dios amado, y que va a servir, Dios mío, para futuras conversaciones que iremos, pues, planificando y obviamente, Señor amado, dándole el rumbo que tu reino necesita, Padre, y tu iglesia y tu pueblo en general, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Héctor, un abrazo, que el Señor lo bendiga, le colme de sabiduría. La Biblia dice que el que es falto de sabiduría, pídele a Dios. Usted está puesto por Dios en ese puesto y usted está haciendo lo correcto, mientras Dios lo siga guiando con principios éticos, digamos éticos, morales que vienen de Dios, las cosas le van a salir muy bien. Cuente con el apoyo de este grupo de ciudadanos que estamos presentes para poder luchar en pro de las cosas justas, en pro de la vida, en pro de la justicia y en pro del progreso de esta nación. Dios lo bendiga, Héctor. Un abrazo. Alfonso, ¿quiere despedirse? Estimado Fabián, señor asambleísta, solamente desearle que Dios le bendiga, y el papel que usted tiene es muy duro a favor de los más necesitados del país. Solamente les hago una invitación. Este Zoom es el esfuerzo que hacemos con el
Pastoral Ecuador, estamos también con la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pichincha, también estamos con PCD Ecuador, es una organización que ayuda a dar capacitaciones. Tenemos como un anuncio para el día miércoles, tenemos un programa sobre temas de la salud, cómo curar el coronavirus. Y el día viernes vamos a tener un encuentro binacional con los indígenas de Estados Unidos. Va a haber un poco de música y un poco de también mensajes y los indígenas del Ecuador. Vamos a participar, estamos preparando y ansiosos para ese día. Va a ser encuentro para animarnos. Eso va a ser el punto central, para dar gloria a Dios en este tiempo, cantar las alabanzas. Va a ser también, van a enlazar de Canadá, creo también de Perú y de Chile. Los grupos nativos vamos a celebrar el encuentro para animarnos. Así que, asambleísta, queda cordialmente invitado. Le pasaré un WhatsApp para que escuche las alabanzas y la música. Muchísimas gracias a todos ustedes y a Pastor Miguelito de la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pichincha, IEP. Una linda noche, que estén muy bien. Un abrazo con todos. Muchas gracias. Gracias. Y confirmado, páseme la invitación y los datos exactos, con todo gusto. Muchas Con bendiciones. Poncho, tienes que venir con Poncho, Héctor. Gracias. Ahí tengo uno. Ya. Un abrazo. Gracias, Héctor. Shalom. Bendiciones a todos. Gracias por este tiempo. Chao, chao. Listo, Alfonso, para que la grabación corte. Y hermanos, un abrazo para todos. Estamos saludando. Bye. Dios los bendiga. Éxitos. Pastor Luis, Dios te bendiga, pastor.